A fondo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo hoy en Panamá que La Habana y Washington exploran la reanudación de los acuerdos migratorios. Recordemos que Mayorkas nació en Cuba en el año 59 del siglo pasado y poco después su familia se exilió. Mayorkas regresó a Cuba durante la administración Obama para negociar el restablecimiento de relaciones. Hoy la pregunta clave es si el tema migratorio es o no la proa de un nuevo acercamiento entre ambos países, tomando en cuenta que las circunstancias han cambiado radicalmente desde la represión desatada por la dictadura a partir de las manifestaciones populares del 11 de julio del año pasado y también el reciente apoyo del régimen castrista a la invasión rusa a Ucrania. Vamos a discutir todo eso. Bienvenidos a Fondo. Muy bien. ¿Qué mejor invitada que Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide? Un gusto tenerte por acá, se te extraña. Muchas gracias por invitarme acá. Bien, estuviste en Europa en un importante foro, quisiera empezar por ahí. Sí, bueno, estuve en Londres, estuve en Ginebra y también estuvimos en Madrid en una reunión de casi todas las asociaciones cubanas en toda Europa. Vino gente de Ginebra, vino gente de Bruselas, vinieron de varios lugares de Europa para hacer dos cosas. En primer lugar, ratificar el acuerdo por la democracia y en segundo lugar, para comprometernos con una agenda desde la plataforma que entrega Pasos de Cambio, que no es nada más que el espacio en el cual los cubanos podemos poner nuestras propuestas en común. Y no hubo sorpresas, muchas de las propuestas en Europa se parecen, ¿dirigidas a dónde? Al Parlamento Europeo para que haga cosas como cancelar ese acuerdo de diálogo político y cooperación mediante el cual hay fondos de todos los contribuyentes europeos que se canalizan hacia la dictadura cubana para pedir, por ejemplo, la imposición de sanciones individuales tanto sobre Díaz-Canel y la cúpula de los militares cubanos como contra los jueces y fiscales que, por ejemplo, hace 2 días mandaban a Sailí Navarro encadenada a prisión por 8 años. Exacto, vamos a hablar después de ese caso que es muy dramático, ¿no? Y yo la conocí a ella, estuvo en este programa, estuvo en Panamá, recuerdo que allí coincidimos. Este ambiente que tú recoges en Europa, ¿cómo contrastarlo con lo que está aparentemente pasando en la administración norteamericana? Yo quiero empezar justo con las declaraciones de Mayorkas en Panamá y tratar de interpretarlas. No sé si las tenemos ahí en línea para compartirlas. Adelante con el público. I don't want to get ahead of the dialogue between the United States and Cuba, but as everyone knows, we have had migration accords with the country of Cuba for many, many years. Those were discontinued, and we will explore the possibility of resuming that. And that is a reflection of our commitment to legal, orderly, and humane pathways, so individuals, including Cubans, do not take, for example, to the seas, which is an extraordinarily perilous journey. A ver, aquí hay una contradicción. Primero, el problema no lo están teniendo por mar ellos están devolviendo a todos los balseros. El problema lo están teniendo por tierra. Y es como si el chantaje migratorio les funcionara o como si en el fondo este grupo que hay en torno al presidente quiera a toda costa pues restablecer la época de Obama con Cuba, o yo estoy interpretando mal. Bueno, es que tú lo has dicho precisamente de la única manera en la que se puede entender, ¿no? Quizás es una combinación de los dos. Lo que sí es muy frustrante. Es muy frustrante que el régimen cubano en noviembre del año pasado, y recordemos toda la operación que el régimen cubano ha tenido que acelerar desde el 11 de julio de represión, de terrorismo de Estado. Recordemos toda la movilización de noviembre. El 22 de noviembre del año pasado, Daniel Ortega, por supuesto que cumpliendo una orden de los Castro, quitó la restricción de visas para los cubanos. Desde entonces, al menos 80.000 cubanos han entrado por la frontera sur de los Estados Unidos. Hay algunas agencias que hablan incluso de casi 100.000 cubanos. El número lo sabremos en algún momento. momento. Si cuentas desde septiembre son 100.000, o están contando desde octubre que son 80.000. En cualquier caso, es una crisis de dimensiones que ya son ¿no? prácticamente comparables con las de Mariel. Por supuesto que es profeso, por supuesto que el régimen cubano
como siempre, está intentando matar varios pájaros de un tiro, y entre ellos está la válvula de escape, está tratando de aliviar presión interna que continúa muy fuerte dentro de la isla, pero está construyendo un chantaje sobre los Estados Unidos, y lo frustrante es que Estados Unidos los responda. Con Mayorkas nos reunimos aquí en la Ermita de la Caridad el año pasado. Yo personalmente le puse los números de la cantidad de balseros que estaban entrando, que Ramón Saúl tantas veces ha denunciado, los números de cubanos que habían entrado, números que ellos ya tenían, pero que a nosotros nos parecían preocupantes, y los estábamos alertando precisamente sobre esta operación que estaba haciendo el régimen cubano. 80.000 cubanos después, la posición de los Estados Unidos, en lugar de apoyar las demandas del pueblo cubano, es sentarse a escuchar las demandas de la dictadura. Sí, y eso es lo tremendo, que la migración sea un pretexto para llevar a cabo una agenda que se les vio frustrada por las protestas inesperadas para ellos del 11 de julio, ¿no? Y entonces es como, y hay otra contradicción que yo quisiera que tú me explicaras, que vienes de Europa. Está todo el mundo pidiendo un embargo económico, diplomático y financiero para Rusia. Cuba es cómplice de Rusia, lo ha sido en las votaciones de Naciones Unidas, lo ha sido en su prensa y en su gestión diplomática apoyando la invasión a Ucrania. Y entonces se le va a premiar a Cuba, o sea, ¿no es bicéfala esta política exterior de la administración? Es totalmente absurda. Es totalmente absurda. Yo tuve reuniones en Londres, en la Cámara Baja, tuve reuniones en Ginebra, tuve reuniones, de hecho, hace 24 horas estábamos dando testimonio ante el Parlamento italiano. Todo el mundo está muy preocupado con los aliados de Putin. Se entiende que el régimen cubano es el operador transatlántico por excelencia del régimen de Vladimir Putin. No solamente hemos todos sido testigos de las amenazas del ministro de Exteriores ruso con enviar tropas a Cuba, sino que Cuba ha estado sirviendo como propagador de la versión rusa, de las fake news rusas en toda América Latina a través de sus muchas agencias de prensa, porque no es solamente Prensa Latina, es también Telesur, es también la televisora iraní en las Américas. Cuba ha estado además utilizando toda su red de espionaje y de diplomacia, que como tú sabes es la misma red, para intentar que naciones tanto de América Latina como de África reconozcan las supuestas repúblicas de Donetsk y Luhansk por supuesto, una coordinación obvia con el régimen ruso. O sea, como pocos momentos en la historia, por lo menos en la historia de las últimas décadas, el régimen cubano es más evidentemente una amenaza, de Estados Unidos, y una amenaza tan grande a la seguridad nacional de varios países en nuestra región y a la estabilidad y a la paz de Occidente. Argumentos para apoyar el reclamo de libertad del pueblo cubano le sobran a la administración. Lo único que no se entiende es que premien a la dictadura que creó la crisis, escuchando ahora sus demandas, ¿no? Y quién sabe cediendo en qué. Ahora, hay una protesta ahora mismo en el Versalles, donde la idea es enviar el mensaje de que el exilio no está de acuerdo con estas conversaciones migratorias. Ahí está nuestro reportero Mario Pentón. Adelante, Mario. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Estoy desde el restaurante Versalles, donde se han dado cita a una serie de cubanos-americanos para protestar por esta ronda de negociaciones que tendrá lugar mañana entre la administración Biden y el régimen cubano. Bueno, algunos de ellos, cuéntanos, ¿por qué están aquí? Bueno, porque estamos en contra de las negociaciones estas que se van a efectuar con la dictadura de Cuba. La dictadura de Cuba coge todo este problema de la inmigración como chantaje, como lo están haciendo ahora, como lo hicieron en el 80, como lo hicieron en el 94. Y yo no estoy de acuerdo con eso, no con la dictadura, no diálogo con la dictadura no hay diálogo. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí primeramente representando a todas las hermanas mías presas en Cuba y a darle un mensaje directamente a la administración Biden y a Díaz-Canel. No queremos diálogo con la dictadura ninguno, no podemos dialogar con alguien que está matando personas, no podemos dialogar con alguien que hoy
todos los que están emigrando es porque José Martí dijo que cuando un pueblo emigra es porque los gobernantes sobran. Entonces estamos aquí en representación de todos los presos políticos, de las madres de los presos del 11 de julio y no aceptamos, es no al diálogo. Díaz-Canel, no queremos diálogo contigo y basta, a lo que sí queremos es que te vayas del poder. Y a la administración Biden muy clarito le estamos diciendo, los cubanos que estamos aquí en el exilio, que el exilio se respeta, no vamos a permitir esas negociaciones ni esa conversación porque no hay nada que conversar en esa mesa. Lo único que hay que poner es que se acabe la dictadura, que se acabe todo lo que tenga que ver la dictadura, porque queremos una Cuba libre, una Cuba donde los niños puedan ser libres y no sufrir. No queremos más muertos, no queremos más presos, queremos una Cuba libre y aquí vamos a estar y a donde tengamos que estar porque no vamos a aceptar esa conversación, no queremos diálogo con la dictadura. Libertad para los presos políticos. Muchas gracias. Libertad para los presos. Bueno, Juan Manuel, como ves, el tema cubano siempre a flor de piel aquí en la ciudad de Miami. Vamos a tener un reportaje completo a las 10 de la noche en nuestros noticieros y también mañana aquí en América TV. Bueno, por supuesto, la gente recién empieza a convocarse. Ahora, vuelvo al tema de Europa, ¿no? En la época que yo viajaba bastante a Europa, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, como en Madrid, siempre la pregunta era, ¿y cuál es la posición de Estados Unidos? Si Estados Unidos se va de boca en una vía equivocada por completo, a mi modo de ver, ¿no le hace eso a ustedes más difícil ante los gobiernos europeos o de la Unión Europea? O sea, porque seguida van a decir, si Estados Unidos se está arreglando con... Claro que la posición de Estados Unidos es muy importante y es observada por los europeos y por muchos en el mundo entero a la hora de tomar una decisión con respecto a la política, con respecto a la isla. Ahora, yo creo que el mundo entero y especialmente Europa recuerda perfectamente el rol que jugó Cuba durante la Guerra Fría. Y los europeos sobre todo han estado muy atentos a las declaraciones del Kremlin y a esa amenaza unas semanas antes de empezar la invasión de repetir una crisis de los misiles en Cuba. Y a el perdón por 5 años de una deuda de $200.000 que tiene el régimen cubano con Rusia. Millones. Es de 200.000 millones, gracias. De dólares que tiene el régimen cubano con Rusia. Por lo tanto, estamos ante un momento especial. Y en ese momento, en este momento especial en el que tanto Europa como muchos en Estados Unidos, al margen de lo que estén haciendo en este momento, algunos dentro de la administración, se han dado cuenta que el régimen cubano es una amenaza vigente, no es una amenaza del pasado, y por tanto yo sí creo que hay argumentos a utilizar y que podemos esperar acciones de parte de ellos. A ver, te invito a que te quedes acá con nosotros. Cuando regresemos, yo lo voy a probar a ustedes cómo Josefina Vidal, que es la viceministra de Relaciones Exteriores, miente descaradamente sobre un punto específico migratorio. Ya volvemos. A ver, Rosa María, te decía que Josefina Vidal, que es la viceministra de Relaciones Exteriores, miente al decir que Cuba jamás ha roto los acuerdos migratorios. Pero primero vamos a ver qué dijo y cómo lo dijo. Adelante. Para Cuba estas conversaciones son importantes, siempre lo han sido. De hecho, Cuba nunca ha sido el país que las ha suspendido. Cada vez que ha habido una suspensión de estas conversaciones, esa decisión ha provenido del gobierno de los Estados Unidos. Mentira. Josefina Vidal miente, porque, y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque Cuba se ha roto y además unilateralmente los acuerdos migratorios. ¿Cuándo? Lo hizo el 20 de mayo de 1985, en represalia por la salida al aire de Radio Martí. Aquí tengo el artículo, no tuve que buscar mucho, lo recordaba perfectamente, pero uno de los artículos que salió en la prensa española, primero una prueba de cómo ellos mezclan política migratoria con política dura, y además recuerdo que Fidel Castro en persona, ¿no?, fue el que anunció la ruptura de ese pacto migratorio que había durado apenas unos meses, creo que era en septiembre o en octubre del 84, durante el gobierno de Reagan, por cierto, que se había establecido, y lo rompió Cuba. Así que, señora, no es mala memoria, es que mienten con una cara tan dura. El asunto es tenerlos como referencia, ¿no? Y es lo frustrante y lo absurdo de la posición que está tomando el gobierno de los Estados Unidos en este momento, ¿no? Y eso es lo absurdo y lo frustrante. Lo indignante es que están de nuevo
negociando con los cuerpos de los cubanos. Y esa foto que está ahí a tu espalda lo dice muy claramente, ¿no? Y además en un momento, no solamente en el que hay cubanos muriendo en ese tránsito, en un momento en el que hay más de 1000 presos políticos en Cuba, en un momento en que el gobierno de los Estados Unidos, ni ninguna democracia del mundo, debería darle el tratamiento de igual a un régimen terrorista como el régimen cubano. Eso es lo que le ha pasado con Rusia, que trataron a Rusia y a Putin como si no fuera un dictador, como si no fuera una dictadura, y le ha estallado en la cara. Pero además, Cao, en un momento donde ese régimen jamás había estado tan débil y tan vulnerable como lo está en este momento. En un momento en el cual... Es como si fuera Estados Unidos el que tuviera la necesidad imperiosa de arreglársela con La Habana, como si dependiera, qué sé yo, la subsistencia de Estados Unidos. Funcionan con la mentalidad invertida. Cuando es totalmente al revés, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué este disparo en el pie que se está haciendo los Estados Unidos, no solamente a nivel de política exterior, sino... Porque tienen una simpatía ideológica. A mí eso no me lo quita nadie de la cabeza. Bueno, si ese es el caso... Un señor como Juan González tiene una simpatía ideológica. Yo lo reto a que venga aquí. No va a venir porque él se siente por encima de todo eso, a discutir eso. Por supuesto que tiene si ese es el caso, no es por encima, ¿no? Es muy por debajo de lo que estamos hablando, ¿no? Y si ese es el caso, hay la comunidad cubana y la parte de la nación cubana que vive en los Estados Unidos sí tiene que continuar movilizada y sí tiene que continuar demostrando la indignación que siente ante este absurdo y ante esta frustración, ¿no? No deberían sentarse a la mesa con unos dictadores antes de poner condiciones elementales. Y esas condiciones, por supuesto, son la libertad de todos los presos políticos, pero también los derechos humanos en Cuba, incluidas las elecciones libres, porque los presos políticos también son una manera en la que el régimen cubano está chantajeando a los Estados Unidos y a la comunidad internacional. Y nosotros no deberíamos tolerar que se siga negociando con los cuerpos de los cubanos, ni con los cuerpos de los mejores de los cubanos que están ahora mismo presos dentro de la isla, ni con los cuerpos de las personas que están escapando de esa cárcel y que se atreven a tomar Cuba es hoy por hoy el mayor coyote, $5.500 el pasaje a Nicaragua, otros 5.000 para venir acá, a 10.000 por cabeza, 100.000, saca la cuenta, se están ganando $1.000 millones y repartiendo además a sus cómplices. El caso de Sailí Navarro solamente, a quien yo conocí, que estuvo aquí en la Mesa del Espejo y conocí en Panamá durante la cumbre, ¿no? Sailí, mi impresión, que es lo que he dicho yo, es como una santa, es una mujer que refleja nobleza, tranquilidad emocional, de espíritu. Es una joven, fue la opositora más joven de Cuba en algún momento, ¿no? Que vive en el pueblo de Perico, en Matanzas, que tiene esa historia triste donde los conservadores le entraron a palos a una manifestación de liberales. De ahí ya viene la intolerancia, ¿no? Y viene la famosa frase esa de a correr liberales del Perico, que en vez de graciosa debería ser una frase triste de nuestra historia, ¿no? Porque se repite ahora. Y leí que tú habías tenido información de que desde el mismo juicio se la habían llevado encadenada de pies y de manos. Hablamos con Sonia hoy, sí, en un gesto totalmente provocador y déspota, ¿no? Sailí Navarro fue condenada a 8 años de prisión en un juicio junto con su padre, junto a 4 jóvenes más de Perico que participaron en las manifestaciones. Sailí y su papá lo que hicieron fue ir el 12 de julio a preguntar por los desaparecidos de las manifestaciones del día anterior. A una estación de policía, ¿no? A la estación de policía. Es por eso. O sea, ni siquiera participaron. Pero a ella la tenían y al padre también, porque son personas, les molesta la integridad. Les molesta la pureza. Claro. Sí, claro que les molesta la pureza, por supuesto, ¿no? Les resulta intolerable. Como decía Martí, en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo, ¿no? Y además, esas personas al que tiene luz, pues que tratan de aplastarlo. Pues es muy importante que no se quede sola. Es muy importante que alcemos nuestra voz por Sailí Navarro, que alcemos nuestra voz por Félix Navarro, que la alcemos por cada una de las personas que están en prisión en este momento. Y este es nuestro asunto. Depende de nosotros. Depende de los cubanos que no puedan negociar con los cuerpos de los cubanos. Depende de los cubanos que la reacción internacional, en lugar de ser de apaciguamiento, sea de apoyo a las demandas
de libertad que escuchamos el verano pasado y no a las demandas de la dictadura que siempre son para quedarse. Es una cosa terrible. Estamos hablando con cierta pasión, ¿no? Yo no lo oculto, yo creo que hay que hacerlo así. ¿Qué esperas para esa reunión de mañana? O sea, ¿hay algún modo o ya todo eso está cocinado? Cuando las reuniones se realizan, por ejemplo, las cumbres son un show fotográfico, ya todo se discutió a nivel de Cancillería previamente, los presidentes llegan. ¿Esto Mira, es igual o de verdad van a discutir algo? Yo no creo que nosotros tengamos nada que esperar ni del régimen cubano ni de esa reunión con Emily Mendral a la cabeza, ¿no? Yo sí creo que los cubanos que viven en este país tienen una responsabilidad y es la de demostrar su descontento con lo que está pasando, que además al final del día demostrarlo electoralmente. Lo que está diciendo la comunidad cubana al final del día está más allá de cualquier posición política partidista. De lo que estamos hablando es, por supuesto, de apoyar los derechos humanos en Cuba, pero eso está en los mejores intereses del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos, sea quien sea que esté en el gobierno de los Estados Unidos. Porque la amenaza que el régimen cubano ha significado, el daño que el régimen cubano ha hecho durante estas 6 décadas y lo que está haciendo en este momento, tanto en contubernio con Rusia como el desastre que ha provocado en nuestra región, por supuesto que también hace daño a los Estados Unidos, ¿no? que ha estado paliando crisis migratorias cada 5 años o menos. Lo que no pasa es que no se puede decir que un embargo diplomático, económico y financiero para Rusia es bueno y que para su cómplice en nuestro continente no es bueno. Bueno, eso mismo piensan. Exactamente ese argumento comencé a escuchar en Europa, donde quieren no solamente aislar a Rusia, sino también quieren en la misma línea terminar con el apoyo a cualquiera de sus aliados, especialmente si es un aliado en este hemisferio. Los grandes tenistas rusos no pueden participar en Wimbledon, lo vamos a ver más adelante. Pero Cuba sí puede participar en todos los eventos importantes internacionales, incluso sentarse a la mesa con una delegación norteamericana. Es una vergüenza. Estamos hablando de un grupito de mafiosos en el poder. Estamos hablando de que las democracias del Occidente y los Estados Unidos y también en América Latina tienen la oportunidad de afectar directamente, y mira, puede ser hasta quirúrgicamente, los intereses de los 10 o 20 cubanos que están tomando decisiones por todos los cubanos en este momento. Y que tienen intereses económicos en el mundo entero, y que tienen intereses familiares, y que tienen intereses políticos, y que pueden ser perfectamente afectados. ¿En apoyo a qué? En apoyo a la demanda del pueblo cubano en las calles. Eso está perfectamente en las manos de Occidente en este momento, y tienen todos los argumentos para hacerlo. Muchísimas gracias. Donde no hay argumentos es para sentarse a la mesa con estos criminales como están haciendo. Muchísimas gracias. Y a complacer peticiones, ¿no? Como si se tratara de un concierto y no al revés. Muchísimas gracias, Rosa María, por haber estado aquí con nosotros hablando del tema de Ucrania. Antes de pasar con un mensaje de salud que tenemos, les voy a dejar con las declaraciones del presidente Biden sobre la entrega de armas al ejército ucraniano. I knew they were tough and proud, but I tell you what, they're tougher and more proud than I thought. Weapons and ammunition are flowing in daily, and we're seeing just how vital our alliances and partnerships are around the world. Our allies are stepping up, amplifying the impact of our response, and NATO is united, focused, and